Y después de esto yo creo que vamos a ir ya con el panel de expertos, que la verdad es que es una pasada. Tenemos la suerte de tener a gente súper interesante. Bueno, a dar paso directamente y a presentarlos eh, en cada una de ellas, ¿no? Espero que no hagáis trampa y no miréis en Google, pero Sí, yo digo yo. Antonio, estás en mute, me parece, ¿eh? Te pusiste en mute. ahí va. ¿Ahora se me escucha? Bien, ahora. Perdón, no sé qué ha ocurrido. Bueno, decía que vamos a presentar ya el panel. Hemos tenido una baja de última hora, que es Hernán Carranza, que bueno, se iba a conectar desde Perú, pero muchos sabéis que la situación está muy complicada en el país y bueno, por diversos motivos nos ha pedido disculpas, se ha excusado y bueno, no pasa nada porque tenemos a Jodi Parra que se va a unir en su lugar. Jodi Parra es director de consultoría de 3G Smart Group y si no me equivoco se une desde Madrid, ¿verdad, Jodi? Así es. Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos también a Inés Temple, que es presidenta de Lee Hedge Harrison, LHH, que yo creo que se une también desde Perú. Inés, no sé si estás por aquí. Aquí te tengo. Te falta la cámara. Bueno, te dejamos conectando. Tenemos a José Manuel Soria, que es fundador y CEO de Sorben Partners y exministro de Industria en España. Y yo creo que debe de estar en España, probablemente en las islas más bonitas que hay. José Manuel, ¿cómo estás? A ver, tenemos a Inés ya conectada. Inés, ¿me escuchas? El micrófono te falta. No, que Listo. Antonio. Perfecto. ¿Qué tal, Sí. Inés? ¿Cómo estás? Inés, ya te tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, te oigo. Vale, A Jodi también, ¿no? Sí. ahí también, y nos faltan un par de invitados por conectar. Falta José Manuel y también vamos a tener a Miguel Bolinaga, que es presidente de AES en Panamá. La voy a escribir yo. Mira, Miguel acaba de unirse. Miguel, te tenemos aquí dentro. Nos falta audio y vídeo. Déjame ver, tengo audio Ya tienes audio. y vídeo, Ya te también tengo escuchamos. vídeo. A ver por qué no tienes vídeo aquí. Bueno, aquí arriba. Ahora sí. ¿Cómo están? Ya ¿Cómo está, les ha ido? ya te tenemos. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Bienvenido. Igualmente. ¿Me pongo en mute o ustedes me ponen? ¿Cómo hacemos? Nada, quédate dentro, que vamos a ir arrancando. Perfecto. Perfecto. Yo creo que vete arrancando porque estamos tratando de localizar a José Manuel y se unirá. Pues cuanto arrancamos. puedas, ¿vale? Arrancamos entonces. Venga. Bueno, mi idea es ir lanzando algunas preguntas. Hay algunas que están dirigidas a cada uno de los ponentes y hay otras que son generales. Pues si os parece voy a empezar con preguntas un poquito más dirigidas a cada uno y centrada un poco en vuestro área de expertise. Mira, muy mal porque yo escucho perfectamente, he hecho todas las pruebas y no sé qué es lo que Mira, ocurre. tenemos aquí a José Manuel Soria. José Manuel, te estamos Me escuchando dice ya. audiencia, pues no lo sé. A ver, espérate.
José Manuel, se te oye, se te oye. Vale. José Manuel, te Ok, escuchamos. venga, ok, hasta ahora. No sé. Falta el vídeo solamente, que tarda un poquito, ¿vale? Nada, acaba de salir. Bueno, vamos arrancando con las preguntas. Inés, contigo si te parece. Vale. Tú que tienes una visión muy amplia y también muy internacional de lo que antiguamente llamábamos recursos humanos, que bueno, ahora supongo que es gestión de personas o probablemente tenga un nombre bastante más humanizado, ¿no? Me gustaría que nos dieras tu visión de por qué, si todos decimos que las personas son el activo fundamental de las empresas, yo creo que es algo que está muy extendido y que todos podemos estar bastante de acuerdo, porque hay empresas todavía y algunas muy grandes que tienen culturas tan tóxicas, ¿no? Porque hay empresas... Uy, Del personal, no estoy pensando José Manuel, ¿me escuchas? exactamente. Sí. Ahora, Vale, creo que ya te tenemos bien. Nos falta verte. Ya te escuchamos, pero no te vemos. pero vamos a ver por qué no me ven, porque vamos a ver. Arriba, Aquí, arriba, poner. presiona la cámara nomás. Arriba la... Tiene que haber un botón en turquesa del micrófono y debería haber uno de Sí. la cámara también. Están todos en Tendrás turquesa. aparte. Están todos No, en pues- turquesa. Asistente. Pues chicos, no hay manera. A ver, allow both public and private messenger. Webcam. La webcam la tengo puesta, ¿eh? La webcam la tengo puesta. Es arriba ¿Ustedes a me la oyen? izquierda. Sí, te oímos, Arriba a la pero no te vemos. A ver ahora. Ahora sí. Oye, perdón. Ahora sí. Ahora sí te vemos. Oye, muy Ahora buenas sí. tardes y disculpen esta tardanza. Nada, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la organización, Francisco, y a todo tu equipo. Muchas gracias, Antonio, y al resto de los compañeros del panel. Venga, pues arrancamos. Ya estamos todos. Bienvenido al panel, José Manuel. Inés, volvemos a la pregunta. Hablando un poco de la cultura de empresas y de la gestión de personas, ¿no? ¿Por qué existe todavía, por qué hay empresas aún que tienen culturas tóxicas que son tan hostiles para el desarrollo profesional y personal de las personas que trabajan en ellas? No sé, yo me imagino, la respuesta es que esto es rentable aún en algunos ámbitos y nos engañamos quienes confiamos en que las buenas culturas ayudan a las empresas a crecer o son comportamientos que están abocados a la muerte. ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es tu visión? Gracias por la pregunta y gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que esto empieza con un tema de liderazgo, ciertamente. Como los líderes, sea el fundador, el presidente de la empresa, quienes la manejan, ven qué es lo que quieren y a dónde desean ir. Para mí es un tema de perspectivas. Ciertamente hay gente que su mirada es de corto plazo y quiere ganar hoy el máximo dinero posible, sacar lo más que puede de los empleados, lo más que puede de los clientes. Yo siempre pongo el ejemplo de broma, ¿no? Que es como ir a un hotel donde te quieren cobrar por cambiar de canal en el televisor o te quieren cobrar por el segundo jabón, ¿sabes? Esa visión de solo para mí, todo para mí, es una visión ciertamente cortoplacista y poco efectiva. Yo creo que, por el contrario, aquellas organizaciones que tienen líderes que comprenden que solamente van a sonreír sus clientes y sus empleados están sonriendo. Y que eso es una responsabilidad directa no solamente del presidente de la compañía, sino de toda la capacitación o el entrenamiento que se puede dar a los distintos líderes de la organización para que comprendan su rol directo, efectivo y concreto, asertivo en la felicidad de los colaboradores, de la gente que trabaja ahí. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que hemos llegado a una era donde cada día más se acaba la impunidad, donde pretender engañar a todos a todo el tiempo, pues es imposible. Todavía hay líderes que creen poder engañar a algunos en algunos momentos, pero al final
entre las nuevas generaciones, entre esta nueva cultura planetaria de mucho más respeto, no solamente al clima, al planeta, sino a las personas. Yo creo que el COVID nos ha dejado mucha humanidad. Yo creo que la humanidad regresa a estar en el escenario de los comportamientos ideales de todos nosotros y especialmente lo que esperamos de los líderes. Por tanto, hoy, teniendo vidas muy públicas, donde todo es conocido, a aquellos líderes que no buscan incentivar el respeto a sus clientes y fundamentalmente el respeto a sus clientes, lo que tienen es una visión de corto plazo, un futuro también de corto plazo y un cero de aprobación por parte de la sociedad en su conjunto. O sea, realmente a mí a veces me cuesta todavía entender cuál es la lógica de aquellos líderes que creen que olvidando la humanidad de sus trabajadores van a poder enriquecer sus bolsillos. Es solamente una fórmula perdedora que durará un tiempo más, pero yo creo que, si Dios quiere, está en vías de extinción. Bueno, seguimos hablando de humanidad, ¿no? Que parece que es un tema muy transversal desde el principio de esta sesión. Jody, tu experiencia fundamentalmente está en los campos de innovación y de impacto social, o sea que tratas mucho sobre humanidad, sobre personas también. ¿Puedes darnos una visión general de lo que significa la desigualdad económica, la desigualdad de oportunidades y de cómo desde la innovación en las empresas se puede luchar contra ella? ¿Cuál es el rol de las empresas a la hora de innovar en terminar con los grandes problemas que tenemos en la sociedad? Bueno, hola a todos. Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Si la sabemos responder, habríamos dado en un clavo muy, muy complejo, ¿no? A ver, lo que yo he observado desde el rol de consultor es que, digamos que las empresas tradicionalmente pues han venido entendiendo el tema de impacto, el tema de innovación, más como un tema de responsabilidad social, como algo que es qué hago con aquellos excedentes y cómo puedo poner esos excedentes en valor a jugar en una sociedad, ¿no? El cambio que se está dando es cómo no veo la creación de valor desde esa perspectiva de los excedentes, sino que mi acción empresarial en sí misma cree un valor que genere un impacto social positivo, ¿no? De hecho, la OECD, por ejemplo, está promoviendo prácticas de algo que llaman innovación orientada por misiones. ¿Y esto qué significa? Significa que es cambiar la ruta lógica de inversión cuando estamos hablando de innovación. Normalmente cuando estamos hablando de innovación estamos pensando en que invierto en un conocimiento que transformo, ese conocimiento transformado me permite crear productos y servicios que crean bienestar económico y que por derrame en la sociedad, ¿no? Esta lógica económica, por derrame, pues va a generar una plusvalía que genera un valor social acumulado y deseable, ¿no? Esa ha sido la lógica tradicional en que los gobiernos han impulsado la innovación, pero que también que las empresas han adoptado la transformación del conocimiento, ¿no? Sin embargo, lo que está clarísimo es que los problemas siguen ahí, ¿no? Basta salir por la ventana y ver los problemas. Están ahí, son persistentes y por primera vez en muchos años logramos como un acuerdo sobre cuáles son esos grandes problemas persistentes que siguen ahí detrás de la ventana, ¿no? Esta es Agenda 2030 que se firmó hace ya algunos años. Lo que están proponiendo es, oiga, cambiemos esa ruta. Pongámonos de acuerdo en invertir directamente en afectar esos problemas que son persistentes y que afectando esos problemas o afectando esos problemas de manera directa sea que logremos el bienestar económico y no al revés, ¿no? ¿Cómo logramos, por tanto, hacer inversiones y acciones dirigidas a las misiones, entre comillas, que ya tenemos identificadas como sociedad, ¿no? Por dar un panorama muy global en qué momento estamos, yo creo que las empresas se están dando cuenta de esto, los gobiernos se están dando cuenta de esto, las multilaterales se están dando cuenta de esto y hay procesos, protocolos, hay metodología y ahí hay nuevas maneras de financiar este cambio de lógica. Qué bueno. Pues parece que la perspectiva es positiva. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad, pero esperamos que efectivamente sea una tendencia.
quería aquí entroncar con Miguel. Miguel, tú tienes una versión muy privilegiada, yo creo, de lo que significa un sector tan estratégico para cuestiones que tienen que ver con impacto social y con sostenibilidad como es la energía, ¿no? Tan estratégico en esos puntos y tan estratégico de cara a un país y a, bueno, son al final uno de los sectores fundamentales del desarrollo de cualquier país. Cuando lo pensamos desde el punto de vista de un país tan estratégico a sí mismo como es Panamá en lo geopolítico, me gustaría que nos dieras tu visión del papel que juegan las energías renovables hoy y del que jugarán en los próximos años. O sea, cuáles son las barreras y los intereses opuestos en el desarrollo de estas energías renovables y si nos puedes dar tu visión desde Panamá específicamente y luego también un poquito más amplia en general a nivel mundial. Muchas gracias, Antonio y Francisco, por la invitación. Y la verdad que bien organizado este encuentro, ¿no? Y mira, tú acabas de decir algo importantísimo. La energía está en el desarrollo de todos los negocios, de todo. No hay negocio que no esté alrededor de la energía, no hay bienestar que no esté alrededor de la energía, no hay futuro que no esté alrededor de la energía, ¿no? Y cada día las empresas están más involucradas en el tema de desarrollar energías renovables, ¿no? Y cada vez más en multinacionales, no generaciones nuevas únicamente, sino multinacionales con líderes a la cabeza de cualquier edad que están solicitando tener energías renovables dentro de su proceso de generación, ¿no? Y eso es bien importante y nosotros como en AES lo hemos estado practicando. Tanto es así que, bueno, es una empresa que a nivel global, a nivel corporativo, ha anunciado que para el año 2030, que eso ya a la vuelta de la esquina, hizo dos anuncios muy importantes. Uno, en el año 2022, que el 30% de su generación tenía que eliminar el 30% de la huella de carbón de su generación, de 36.000 gigavatios, ¿no? Entonces, 36.000 megavatios. Y para el año 2030, el 100% de su generación tiene que ser una energía renovable o disminuir el 100% de su huella de carbón. Entonces, cada vez hay más conciencia de eso. Cada vez no es un tema fácil porque indudablemente hay sus inconvenientes. Hoy en día la energía solar es una energía que no es una potencia que es firme, o sea que no la va a tener 24 horas al día. La energía eólica no la tienes todos los meses del año. Aquí en Panamá solamente son 3 meses del año que tú tienes energía eólica. En algunos países puede ser 7, 8, dependiendo igual que la solar. Y cada vez va avanzando más un poco el tema de la tecnología para tú poder tener este tipo de tecnologías directamente, y valga la redundancia, directamente 24 horas, ¿no? Y ahí vas a encontrar escollo, vas a encontrar empresas que se puedan oponer a esto, empresas que no quieren, un poco como decía Inés, van a morir de todas, si no corrigen, si no escuchan y si no ven lo que se llama licencia social, que te voy a hablar un poco acerca del tema de licencia social en proyectos. Y si no hay esos cambios importantes, y si no hay ese entendimiento importante en cuanto a que las empresas deben de ir orientadas hacia el tema de energía renovable, no van a vivir, ¿no? ¿Cuál puede ser el mayor escollo o el mayor oposición que puedas tener? Indudablemente el tema regulatorio es un tema que es importante, que tiene que tomar cada país cuando tú vas hablando de energía renovable. El tema de la continuidad, como dije anteriormente, indudablemente el tema de empresas grandes que no quieran cambiar hacia esta vertiente. Por ejemplo, una empresa que suponte hoy que nosotros fuéramos 100% carbón y tenemos una inversión en carbón y no quisiéramos cambiar, eso va a ser una oposición muy fuerte porque te sacan desde seguridad jurídica, te sacan desde temas que tienen los controles ambientales, temas que hicieron una inversión, entonces es bastante difícil. Pero yo creo que la sociedad va a ir cada vez más, y las grandes empresas van a ir, y todas las empresas van a ir cada vez más en hacer esa fuerza, esa licencia social que yo te decía. Hoy en día, cuando nosotros hacemos un parque solar, un parque eólico o una planta de gas natural, que es mucho más, es el combustible de transición, y la hacemos en uno de nuestros países donde estamos presentes, o aquí en Panamá,
indudablemente tenemos que tener muchísimos permisos, ¿no? El permiso bombero, el permiso ambiental, el permiso, la licencia de generación, la licencia de operación, pero el más importante, Antonio, es la licencia social, que no te la da nadie, no es una licencia social que tú dices, bueno, yo voy a buscarla en tal lado y aquí está esta licencia social, ¿no? Eso no te la da nadie. Pero la más compleja y la que te va a permitir a ti poder ir más adelante o menos rápido con tus proyectos. Y la licencia social abarca todo lo que son tus colaboradores, todo lo que son las comunidades que están alrededor, todo lo que tiene que ver con un precio justo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades dentro del proceso que tú estás llevando a cabo con una planta, ¿no? Entonces yo sí creo que vas a tener escollos, pero es un hecho que no es revertible y que muy pronto ya lo vemos, lo hemos notado. Hay países donde España es un ejemplo en todos los temas de energías renovables, que cada vez va creciendo mucho más, pero igualmente aquí en Panamá y en las áreas donde nosotros estamos, un crecimiento muy rápido, muy acelerado en los temas de energías renovables y al mismo tiempo una caída muy rápida en lo que son los precios de la energía con estas energías renovables. O sea, que anteriormente decían, bueno, es que el precio está alto. No, esto viene también cayendo con la tecnología y entonces va a ser mucho más viable. Muy bueno, muy bueno. Pues mensaje positivo también. Así da gusto. José Manuel, tú que has sido ministro de Industria en un país que también yo creo que ha apostado muy fuerte por energías renovables en el pasado, pero hablando de industria, quizás más en general, es un país que se ha ido desindustrializando en las últimas décadas, ¿no? En favor de una economía quizás más basada pues, en servicios. Y aquí me gustaría que nos dieras tu visión sobre la necesidad o no de reindustrializar países como España. España como ejemplo, como otros, pero bueno, con tu conocimiento de este país, en un entorno en el que chocan quizás dos tendencias de consumo contrapuestas, ¿no? La tendencia de la globalización, que es la tendencia de las últimas décadas, y también una tendencia que estamos viendo que es la vuelta a lo local, ¿no? A la producción local, al consumo local. ¿Qué comentario te merece la idea, la necesidad de reindustrializar un país como España, si existe o no, de qué forma, en qué sectores? Bueno, un poco tu visión en esta materia. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y voy directamente al grano. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que una de las características más definitorias de los procesos de desarrollo de las economías es que a medida que las economías se van desarrollando, va disminuyendo el peso en una primera fase de la agricultura, del sector primario, para aumentar el peso del sector secundario, sector industrial, y en una fase todavía más avanzada de desarrollo tiende a disminuir el peso del sector industrial o secundario dentro de la riqueza total, dentro de la actividad económica, eso que los economistas llamamos el Producto Interior Bruto, y va aumentando paulatinamente el peso del sector de los servicios. Es decir, un modelo normal de desarrollo es que, y eso ha ocurrido pues en todos los países europeos, ocurre en Latinoamérica, ha ocurrido desde luego en los Estados Unidos, es que a medida que va consolidándose el grado de desarrollo, las economías se van terciarizando cada vez más. Por tanto, el proceso de desindustrialización, entendiendo por la caída del porcentaje, la caída del peso que la industria tiene en el conjunto de la actividad económica, en el conjunto de la economía, es algo que viene sucediendo en España desde los años 70, desde principios de los años 70, ¿no? En los años 70 había un determinado peso de la industria que en el año 2007 era inferior y en el año 2020 es todavía inferior. Pero esto es exactamente lo mismo que ha ocurrido en cualquier país europeo, no digamos ya en los Estados Unidos, donde el sector de los servicios, la terciarización de la economía, ha ido mucho más allá de lo que haya podido ir en Europa o de lo que haya podido ir en España. Ahora, esto no significa en modo alguno, ni mucho menos, todo lo contrario, que la industria no sea un sector importante. Al contrario, en mi opinión, cuanto más terciarizada está la economía, más importante
se vuelve el sector industrial, porque el sector industrial es un sector que incorpora innovación mucho más que otros, es un sector que incorpora mucho desarrollo tecnológico, es un sector donde los empleos son mucho más estables, es un sector que ejerce un efecto tractor sobre otros sectores de la economía, es un sector que contribuye mucho a la balanza de pagos a través de la balanza comercial, pero hay una evidencia, y es que a medida que las economías se van terciarizando, el peso, insisto, porque es muy importante distinguir entre el peso relativo de un determinado sector en el conjunto de la economía y luego lo que en términos monetarios, en términos nominales, sea el valor de ese sector. Por tanto, es verdad que en España, aún con todas estas consideraciones, el peso relativo de la industria en el conjunto de la economía es algo inferior, pero no mucho, algo inferior. Ahora podemos estar en torno de un 17% frente a un 18,4, 18,5 en el entorno europeo de promedio, pero por ejemplo Alemania tiene un 21% de su economía que es industria. Sin embargo, la primera potencia económica e industrial del mundo, Estados Unidos, tiene un 11% de economía que es industria y sin embargo tiene un 82% que es servicio. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, a medida que aumenta el grado de desarrollo de un país, también va habiendo una cierta confusión entre el sector industrial y el sector de los servicios. Muchas veces el propio desarrollo industrial, el propio incremento en la venta de bienes industriales trae aparejado también un incremento en los servicios que van aparejados a ese sector industrial. Ya no digamos en cuanto al cambio profundo que hay en determinadas industrias. Pensemos, por ejemplo, en la industria de la automoción, que es una de las industrias más importantes a nivel global. En España, desde luego, es la industria aisladamente considerada la más importante. Los industriales de la automoción están mutando ya desde hace unos años desde una industria propiamente dicha basada en la fabricación y venta de unidades de vehículos de automoción a estar cada vez más centrados en vender unidades de movilidad, de tal forma que cada vez más las empresas de automoción están vendiendo movilidad y cada vez lo harán más y, lógicamente, seguirán vendiendo automóviles, pero ahora ya la pregunta que quiere más responder las empresas de automoción es, oiga, si usted quiere ir desde el punto A hasta el punto F, yo le voy a decir cuáles son los distintos mecanismos a través de distintas aplicaciones. Por tanto, entramos en la digitalización y entramos en los servicios, cómo ir de A a B. Y a lo mejor para usted en este mismo momento que me está consultando con esta aplicación, desde el punto A hasta el punto B, usted tiene que ir en una moto, pero en el punto B hasta el punto C yo le recomiendo que usted coja una bicicleta y desde el punto C hasta el punto D yo le recomiendo un vehículo compartido y desde el punto E hasta el punto F yo le recomiendo finalmente que usted vaya en una guagua. Quiero decir que eso es lo que a postre estamos viendo en el sector industrial, que cada vez hay una mayor mutación hacia la terciarización también. Y todo ello sin perjuicio de decir que, lógicamente, cuando hablamos del sector industrial, yo me refiero exclusivamente a lo que es el sector manufacturero, es decir, no estoy incluyendo, de acuerdo a lo que es, en el caso de España, la clasificación nacional de actividades económicas, no estoy metiendo ahí todos los servicios que tienen que ver con la energía, con el agua, o no tiene que ver otro sector importantísimo que es el sector de la construcción, ¿no? Muy bueno, gracias por esa visión privilegiada y yo creo que tan completa. Te quería preguntar, pensando un poco más a futuro, ¿cuál es la innovación que tú crees que va a ser más disruptiva en el ámbito industrial para los próximos años? O sea, estamos hablando de un montón de tecnologías nuevas que algunas ya venimos algunos años hablando, otras son más recientes, pero si hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial, tantas otras, ¿cuál de estas? Igual no es ninguna de ellas y es algo que tiene un perfil mucho más bajo. ¿Cuál es la mayor disrupción o, en tu opinión, cuál va a ser la mayor disrupción en el ámbito industrial en las próximas décadas? En mi opinión va a ser el de la transformación digital, pero ojo, teniendo muy en cuenta lo que tú acabas de decir, por transformación digital no solo tenemos que entender lo que es la incorporación del hardware, es decir, el hardware, cualquier empresa, pero ya no digo grande, pequeña y mediana, lleva 25 o 30 años utilizando lo que son
los artilugios propios, los dispositivos propios del hardware, ¿no? Es decir, de la tecnología. A medida que va pasando el tiempo, pues mucho más perfeccionados. Es decir, la transformación digital no es solo asumir el hardware que va incorporándose al mercado, no es solamente asumir el software, es algo mucho más amplio. Y hoy día, en mi opinión, la transformación digital va mucho al cambio permanente que tiene que producirse en el seno de cualquier organización, sea pública, sea privada, sea una empresa, sea una organización no empresarial. Es el cambio cultural para adaptarte al cambio permanente, porque en el mundo en el que estamos, pues probablemente lo único permanente es el cambio permanente en el que estamos. Parece una contradicción, pero no lo es. Y esto es una de las cuestiones que nos está enseñando la crisis del COVID, ¿no? Contrariamente a lo que decía antes Andy, yo no creo que estemos ante el cambio de una era. Yo creo que el cambio de la era empezó a finales del siglo XX cuando se generalizó la utilización del Internet y cambió nuestra forma de consumir, nuestra forma de pasear, nuestra forma de hacer deporte, nuestra forma de viajar, nuestra forma de hacer turismo. Todo cambió. De hecho, durante el COVID, también estoy de acuerdo contigo, Antonio, en que el COVID en sí mismo, grandes cambios, yo no creo que haya traído. Lo que ha traído el COVID es una profunda aceleración de cambios que ya venían produciéndose desde finales prácticamente del siglo pasado, pero que esos cambios, cuando realmente se inician, es con el uso masivo de Internet. Hay un momento que es cuando se introduce el teléfono inteligente, todos lo recordarán, cuando Steve Jobs presenta el primer teléfono inteligente que pronuncia aquellas 3 palabras con el teléfono en la mano y dijo, esto cambió. Creo que lo importante para la industria será ese proceso de transformación digital, no tanto, insisto, en la incorporación de lo que es inteligencia artificial, la utilización masiva de datos, la gestión masiva de datos, el blockchain. Lo próximo que viene y que ya está ahí de la computación cuántica, la realidad virtual y aumentada. Lo más importante probablemente sea adaptar las organizaciones para que puedan estar preparadas al cambio permanente y no solo preparadas, sino abiertas al permanente cambio. Miguel, y en la generación de energía, en el entorno eléctrico, ¿cuál es la innovación más disruptiva que contemplamos en los próximos años? Tú sabes que cuando estabas preguntándole eso a José Manuel, que estoy muy alineado con lo que contesta José Manuel, yo puse aquí anotar algunas cuestiones, ¿no? El tema de, aquí en todo lo que es la disrupción, en los últimos años, la disrupción y en los próximos, en el sector eléctrico, la disrupción va a ser brutal, Por ejemplo, recientemente, algunas empresas, cosas tan sencillas como la forma de cobrar, donde agarran y empiezan a poner tarifas planas en la parte eléctrica. O sea, consume todo lo que tú quieres, yo te pongo una tarifa plana. Cosas tan sencillas como esa, o tan complejas como lo que tiene que ver con la transformación digital, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el tema de costo, la transformación digital y el blockchain, todo eso te va a traer una forma de ver el tema eléctrico totalmente diferente, ¿no? Aunque yo creo que lo que más va a cambiar es en el sector eléctrico, en el sector de generación sobre todo, que es donde yo estoy en este momento, y que ya viene de años también, tal cual como decía José Manuel, ya esto viene de varios años, es el tema del almacenamiento de energía. Cada vez vemos cómo el crecimiento del almacenamiento de energía es más y más y más, y esto va atado de la movilidad eléctrica, o sea que tú puedas utilizar tu vehículo y en la noche vengas y almacenes energía en tu hogar, o vas ¿cómo se llama? O vas a poder tener la energía solar o energía, una mini hidro pequeña que tenga cuando esté botando agua tengas un almacenamiento al lado, o la energía eólica que pueda estar produciendo energía para poder venderle en un momento dado un precio más económico. Entonces yo creo que la gran disrupción, tomando en cuenta los otros aspectos que te dije, la gran disrupción de crecimiento próximo tiene que ver con el almacenamiento de energía. Qué bueno. Bueno, yo desde aquí, hola a todos, soy Carlos Aguirre, como os ha comentado antes Francisco, voy a estar un poco de defensor oyente del público, papel que me encanta y que ya he hecho en varias ocasiones. Entonces, quiero trasladaros una pregunta que nos hacen desde Chile. Tomás nos pregunta que hemos visto en una crisis global como la que hemos vivido, que al final han sido las pymes, las economías informales, las que han ido sosteniendo mucho tejido social, aparte de, por supuesto, sobre todo en Europa, ¿no? Lo que es el gobierno de Estados Unidos. Pero desde la utilización de la tecnología
y bordeando incluso la normativa vigente, ¿no? O sea, hemos tenido que reinventarnos y cómo la normativa vigente la hemos tenido que adaptar y demás. Entonces, ¿cómo veis la continuidad de este escenario pensando en cómo vamos a adaptar la sociedad o cómo regularmente, o sea, la regulación va a tener que ser todavía más rápida en esa adaptación? Una de las cosas que comentabais, que me parece muy interesante, es este cambio venía ocurriendo, pero muchas veces regulatoriamente, y el sector energía, por ejemplo, es un sector claro, va mucho más detrás la regulación sobre las necesidades y sobre lo que realmente ocurre en los negocios, ¿no? Entonces, yo os trasladaría eso, ¿no? ¿Cómo vamos a esa nueva relación, regulación público-privado, que vemos que es clave para el futuro? ¿Cómo la vamos a ver a través del COVID? Y si creéis que de verdad, oye, vamos a realmente cambiar después de este COVID todo este tema de relación público-privado, todo este tema de regulaciones, o creéis que en cuanto se pueda se van a volver a lógicas antiguas y antiguas costumbres? Tremenda pregunta. No sé. No sé quién quiere romper el hielo. Yo no sé, yo no quiero romper el hielo, no sé si alguien quiere contestar, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, que la regulación, por lo menos en el sector eléctrico, desconozco bastante el industrial y otros temas que puedan estar hablando acá, desconozco el tema del agua, también cómo puedo hacer, pero siempre la regulación en el sector eléctrico va detrás de la innovación, siempre, siempre, y eso es complejísimo. Nosotros aquí podríamos haberle sacado muchísimo más provecho a temas de, por ejemplo, de las baterías, mismo lo que estamos hablando. Y aquí todavía en Centroamérica no hay ningún tipo de regulación para poder colocar baterías, ¿no? Entonces tiene que ser más bien la empresa que lo trae, la empresa que lo tiene que impulsar. Entonces eso es un tema que tiene que analizar tanto el gobierno de turno de cada uno de los países conjuntamente con las empresas privadas que están desarrollando esto, ¿no? Por ejemplo, actualmente tenemos AES compró una empresa que se llama 5B o Maverick, que es australiana, donde estamos poniendo 2 pilotos, es solar, estamos poniendo 2 pilotos, uno aquí en Panamá y otro en Chile, justamente donde viene la pregunta, donde ocupas, tú los paneles solares los llevas directamente a, ¿cómo se llama? A la fábrica de esta 5B y haces una especie de acordeón y los traes instalados directamente a donde tú vas a colocar los paneles solares. Esto te ahorra 35% de costos en terreno, como 60% en tiempo de instalación, y todavía ese tema regulatorio para tú poder instalarlo tienes que hacerlo a través de piloto porque se vuelve muy complejo. Cuando se estuviera ahí de frente el tema de la regulación que te lo permitiera, fuera a lo mejor muchísimo más rápido, pudiéramos estar instalando cosas como esa que es de beneficio para toda la sociedad. Yo sí creo en ese tema de la regulación que tú estás nombrando, Carlos, es fabuloso. Con respecto al COVID, yo creo que muchas cosas cambiaron y muchas cosas vinieron para quedarse. Yo creo que hay procesos que han cambiado, por ejemplo, en el sector eléctrico, el tema de teletrabajo, el tema de las visitas, el tema del face-to-face con los clientes. Hay muchas de esas cosas que el cliente a su vez también lo prefiere, ¿no? Han venido para quedarse. Hay que regularlos también, porque también se le imposibilita y hay que defender al cliente en ese momento también de que no se cometa injusticia, igual que la empresa también protege su inversión. Pero yo sí creo que muchas cosas vinieron para cambiarse, otras que no, pero la gran mayoría del COVID nos ha enseñado a nosotros, por lo menos en el sector eléctrico, a nosotros como AES en Panamá, nos ha enseñado muchísimo y cosas que vinieron para quedarse. El teletrabajo es un ejemplo que ustedes bien lo conocen, uno lo aplicaba anteriormente, hoy es una realidad y eso vino para quedarse. Por ejemplo, esa es mi opinión. Yo quería, si me permite, Antonio, decir algo en este tema, porque como sabes, dentro de la responsabilidad que yo tenía en el gobierno también entraba turismo, telecomunicaciones y también energía, ¿no? Entonces, una de las grandes reformas que hicimos durante la etapa del presidente Rajoy fue justamente una profunda reforma en el sector energético con una nueva ley del sector eléctrico en el año 2013, donde, entre otros aspectos, introdujimos la posibilidad de hacer autoconsumo eléctrico en España. Pues bueno, eso fue en el año 2013. Cuento esto porque yo, como consumidor ahora, 7 años después, me he instalado en casa
una serie de placas eléctricas aprovechando pues las condiciones climatológicas, particularmente de sol, que hay en Canarias, como saben ustedes, un sitio donde hay muchísima luz a lo largo de todo el año, pero resulta que, aunque la regulación existe desde el año 2013, luego a la hora de la praxis con el conjunto de administraciones locales, yo me he puesto la instalación de energía fotovoltaica con unos paneles y 2/3 partes de lo que genero al día tengo que verterla en la red y además todavía no me la pueden comprar. No me la pueden comprar porque por distintas, digamos, razones vinculadas directamente a la burocracia, pues todavía no he podido formalizar el contrato de venta de la electricidad que yo estoy produciendo a el comercializador que me está suministrando, con lo cual estoy en esa paradoja de decir, yo estoy produciendo, consumo una parte, la otra la tiro a la red, no la puedo vender, pero en cambio tengo que seguir comprándosela al comercializador que a mí me la está vendiendo. No sé si me están siguiendo. Quiero decir que la regulación muchas veces ya está, pero esa regulación luego a nivel de distintos digamos, instancias administrativas, también hay que ser muy ágil porque si no, al final, el consumidor, y aquí lógicamente hablo como consumidor, no se ve beneficiado de lo que es la regulación básica de lo que puede hacer en esta materia, por ejemplo, el autoconsumo. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel en que muchas de las cosas que se han introducido, que se han acelerado con el COVID, están aquí para quedarse. Yo estoy seguro que la videoconferencia pues se va, digamos, a quedar como una herramienta probablemente muy habitual. Ahora sí que creo que también hay cosas que nunca van a poder ser sustitutivas de lo que es una reunión presencial. Hay una parte, como por ejemplo estamos nosotros ahora mismo en esta videoconferencia, hay una parte del lenguaje gestual que en una videoconferencia se pierde y que en cambio en una reunión vis a vis o en una exposición, cuando estás con la gente delante, pues no hay que hacerlo. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que después de cada videoconferencia, desde luego, yo por lo menos y con muchas personas que lo he hablado, no sé si ustedes también están en ese caso, se encuentran mucho más cansadas, más fatigadas que si fuese una conferencia presencial, porque estamos haciendo un permanente esfuerzo del lenguaje gestual que en otro caso no lo tendríamos que hacer. Por tanto, sí que creo que todos esos cambios van a quedarse en gran medida, pero desde luego hay cosas que yo creo que van a permanecer y convendría que así permanecieran. Yo creo que la transmisión de lo que es el sentimiento, de lo que son las emociones, de lo que son las percepciones, eso es muy difícil que se pueda plasmar a través, perdonen la reiteración, de un plasma, ¿no? O de una pantalla. Eso es. Yo quisiera unir estas dos cosas que están apareciendo aquí en la respuesta, ¿no? El tema de la energía y el tema que se anunció antes, que anunciaba antes Miguel, de los pilotos, ¿no? Y es la experimentación como un ejercicio importante a incorporar en el sector público. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en el sector público, liderando un grupo de innovación dentro del gobierno colombiano, y ese es el gran desafío, y justamente el COVID lo que nos ha puesto es a prueba nuestra capacidad de responder ante el cambio, y porque la estructura misma de la organización pública no está pensada para responder al cambio, está pensada para hacer una entrega masiva de algo que está, digamos, planificado con antelación, ¿no? Entonces, la capacidad de la administración pública, de nuestras estructuras, para aprender, adaptar y contestar y anticiparse en la medida de lo posible, pues es muy compleja, ¿no? Y por eso el llamado a la experimentación. Entonces, según lo que contaba José Manuel, imagínense que hubiésemos hecho un experimento de esta política de autoconsumo mucho antes de hacer la regulación. Hubiésemos hecho un experimento de un servicio público que permita poner al ciudadano en el centro para ver cómo él se comportaba realmente y cuáles eran los servicios reales y las interacciones reales con el Estado para poder hacer un uso efectivo de su autoconsumo, y a partir de ese aprendizaje haber generado la regulación, ¿no? Entonces, quizá ese tipo de dar la vuelta, de un poco renunciar a la ambición de predictibilidad, que es lo que nos invita al cambio constante, y apostarle a la experimentación dentro de las administraciones públicas, sería algo a incorporar. Si os parece, por no meternos demasiado en cuestiones de energía industriales, para abrir un poco el ámbito de la conversación, yo, Inés, te quería preguntar, hoy en día, ¿cómo de importante es cuando hablamos de atracción de talento a empresas,
¿Cómo de importante es el currículum en el sentido tradicional de la experiencia que una persona ha tenido, las empresas en las que ha estado, digamos el bagaje de cosas que ha ido aprendiendo? ¿Cómo es de importante en función de lo que llaman los soft skills hoy en día? Y si tuvieras que hacer, si tuvieras delante a un grupo de candidatos y solo pudieras hacer una pregunta, ¿cuáles harías para hacer una primera criba lo más con el mayor impacto posible? ¿Qué preguntarías a un candidato si solo pudieras hacer una? Uy, a ver, varias cosas, ¿no? Yo creo que cada día más el reto que tenemos claramente es aprender más rápido y poder hacernos a estas realidades que cambian todos los días en medio de tanta incertidumbre. Yo creo que, si bien las experiencias son siempre importantes y sobre todo en las áreas funcionales, nosotros vemos en la organización, en el LHH, que es la organización que lidero para Perú y para Chile, que cuando las personas se están recolocando después de haber salido de un trabajo, nosotros salimos a recolocarse por cuenta de la empresa donde salieron para ir al siguiente, vemos que 3 de cada 4, cuando tienen la oportunidad, se animan a cambiar de sector. Y no solamente es la voluntad de me quiero cambiar de sector, son los nuevos sectores que se deciden acoger a personas que vienen con experiencias, vivencias, profesiones, logros y resultados en sectores diferentes. Entonces, lo cual te dice que cada día más lo que cuenta no es lo que la persona logró antes, sino lo que puede hacer hoy y lo que puede hacer mañana. Entonces, hoy día las colaboraciones están mucho más, lo que se busca en función de talento, en función de valores y en función de actitud. De cuánto la gente quiere o no integrarse a este equipo, cuánto vamos a poder confiar en esta persona y cuánto esta persona va a hacer el trabajo que quiere hacer, porque de nada te sirve tener el mejor cartón de haber ido a la mejor universidad si la actitud es negativa. Y es una cosa que lamentablemente hemos visto mucho con este tema del COVID, ¿no? Así como ha habido gente que ha sacado sus mejores capacidades y talentos y se ha crecido a las realidades complicadas que nos hemos vivido, también hemos encontrado muchas personas, independientemente de su nivel de inteligencia o su experiencia profesional anterior, que no han sido capaces de sobreponerse a los nuevos retos. Entonces, en conclusión, es mucho más un tema de talento y disposición que un tema de experiencias pasadas. Y respondiendo a tu siguiente pregunta, bueno, obviamente también hay un tema de ética, ¿no? A veces casi ni lo menciono porque es como tan obvio, pero a veces, y lo estamos viendo ahora en una crisis política tremenda que está viviendo mi país, cuando la gente pretende dejar su código de ética de lado y creen todavía que vivimos en una cultura como la de antes, donde podrías tratar de imponer lo tuyo y tus intereses personales por encima de los intereses comunes, ya no va más. Hoy en día en Perú ha nacido, por ejemplo, lo que se ha llamado la generación del bicentenario, la generación de jóvenes que están dispuestos a luchar por lo que consideran son los valores de toda la sociedad. Entonces, eso nos lleva de regreso a tu pregunta. ¿Qué es lo más importante hoy? Definitivamente el talento, la ética, los valores y estas habilidades humanas están vinculadas a la resiliencia, a la flexibilidad, a la adaptabilidad, a la capacidad, ya lo dije, de aprender más rápido, a la creatividad. Y esas cosas que antes se asumían como normales, pero que hoy día vemos se han dejado de lado por muchos. Hay todavía las corrientes anteriores que creen que la gente no es plástica. Hoy en día se espera que tú contrates a alguien para hacer A y de repente termina siendo, ¿sabes? T o termina siendo X, Y o Z. La pregunta que hay muchas preguntas, todos nosotros hemos contratado 1000 veces y seguiremos contratando. Y cada uno tiene su pregunta favorita. Yo tengo 2 siempre. Una, obviamente, es ¿por qué quieres trabajar con nosotros? O sea, ¿cuál es tu aporte de valor? ¿Qué es lo
que nos traes, por ende, qué es lo que has investigado de nosotros, qué es lo que te mueve, cómo está, o sea, cuál es la pasión que tú traes a nosotros y cómo esa pasión se vincula con quienes somos nosotros. Y esa que puede a algunas personas con un perfil, digamos, más, yo lo digo cariñosa y respetuosamente, más ingenieril, parecerle una pregunta muy blanda. Nosotros estamos convencidos que si alguien no trabaja con ganas, con pasión, con actitud, con disposición, de nada IQ, de nada sirve la experiencia, de nada sirve la ambición, porque simplemente su corazón no estará presente en el trabajo. Y la segunda pregunta que yo siempre hago a la gente, y que creo que es relevante en casi todos los sectores, es ¿qué lees? Y ahí te digo, el porcentaje de gente que resbala es inmenso. Y hay mucha gente que simplemente confiesa y alegremente, ¿sabes? Es como, Antonio, es como, a mí me daría vergüenza confesar. Que dicen, yo no leo. ¿Cómo que no leo? WhatsApp. O te dicen las excusas, ¿no? No leo porque no tengo tiempo, estoy muy ocupado, o sabes que leo revistas, pero gente que confiesa que no tiene una vocación de aprendizaje. Y que no, o te dicen, bueno, yo veo webinars. Yo, de acuerdo, pero ¿cómo nutres tu cerebro? ¿Cómo aprehendes el nuevo conocimiento? ¿Cómo te insertas en la nueva realidad? Si no estás leyendo, si no estás dispuesto a aprender. Esas son las mías, pero creo que pasan en muchos lados también. Pues muchas gracias, súper interesante la pregunta. Yo creo que muchos nos la apuntamos para la próxima entrevista. Yo quería terminar con dos preguntas generales y os pido mucha brevedad a la hora de responder, casi con 2 palabras cada una. La primera pregunta, y estas son preguntas para los 4. No sé si tenéis hijos o no, pero bueno, sea en un caso real o hipotético, ¿a qué edad les dejaréis tener el móvil? Y esto va un poco relacionado con los peligros de la tecnología, ¿no? Así que os la lanzo y bueno, a ver cuál es vuestra visión. Bueno, sí. Disculpa, adelante Inés, que tiene que empezar las damas primero. Correcto. Muchas gracias. No, yo te decía que yo a los míos se los di a los 10 años, pero no se los di para su beneficio, sino para el mío. O sea, el pacto era lo tienes, pero para reportarte, para decir dónde estás, sabes qué estás haciendo y para mi conexión. Y no era un tema de control ni de supervisión, era un tema de paz y tranquilidad. Y ahora que ya tengo una nieta que nació hace un mes, si tuviera que yo decidir, que obviamente no me toca, a qué edad le daría el móvil, probablemente empezaría un poco antes. Vale. Sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con Inés. De hecho, la edad que iba a decir era 10 años, ¿no? Tengo 3 hijos y a los 3 hijos se los di a los 10. Ya hoy tiene una 21, otro tiene 18 y otro tiene 15. Y a los 10 años se los fui dando bajo ciertas normativas y cierta supervisión, ¿no? Porque es que yo no veo el teléfono celular como un móvil donde vas a comunicar únicamente por una llamada telefónica, sino una herramienta de trabajo. Y para que tú veas que me ha permitido como extranjero que salí de Venezuela hace mucho tiempo y he vivido en varios países, me ha permitido que ellos, a través del celular, puedan tener contacto con sus primos, con sus tíos y con sus abuelos, ¿no? Mucho más fácil, mucho más, o sea que no siempre desune, sino también un celular también une. Entonces yo creo que una edad bajo supervisión y ciertas normas, 10 años me parece a mí que es una edad prudente. Gracias, Miguel. Me toca. Yo tengo 2 hijos, uno de 31 y una hija de 29, por tanto, el teléfono móvil no lo tuvieron hasta hace relativamente poco tiempo, entendiendo por el móvil, digamos, el teléfono inteligente, en el sentido que decía antes, ¿no? Desde el año 2007, es decir, que ya tenían entre 14 15 años o más. Si yo tuviese ahora niños pequeños, desde luego intentaría, no sé si lo conseguiría, porque el entorno, lógicamente, también es un gran influenciador, un gran influencer, como ahora se dice, ¿no? Pero si de mí dependiera, muy probablemente hasta la enseñanza secundaria no les daría o no les permitiría un teléfono móvil, porque creo que es verdad que los dispositivos móviles han traído enormes ventajas, pero creo que también tienen enormes
inconvenientes. No hace mucho leí a un editor de una revista tecnológica importante de Silicon Valley, que se llama Chris Anderson, que en el New York Times decía que en cuanto a los dispositivos móviles, el papel que jugaban para un niño entre el caramelo y el crack estaba más próximo al crack que al caramelo. Y yo creo que hay antes decía Inés que le preguntaba, una de las preguntas que más le gustaba y realmente estoy de acuerdo con ella, es preguntar, oiga, ¿y usted qué lee? Claro, el problema es que un porcentaje elevadísimo de gente joven, muy probablemente, si te hace la confesión, te diga, mire, es que no me he leído un libro en toda mi vida, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso, digamos que trae causa del propio sistema educativo, pero creo que también trae causa de la propia comodidad a la que asisten los niños y los adolescentes, teniendo todo al alcance, toda la información al alcance de los dispositivos móviles. Y termino diciendo que todos habremos leído por ahí que en Silicon Valley los grandes popes de la tecnología, los grandes gurús, etcétera, llevan a sus niños a colegios donde no introducen dispositivos tecnológicos de pantalla hasta que tienen 14 o 15 años. Y estos son los que están ahí realmente haciendo mayor proporción de innovación. Bueno, por algo será, pero entre otras cosas yo creo que uno de los grandes problemas de los dispositivos móviles, insisto, creo que en el límite son mucho más los factores positivos que los negativos, pero creo que en el fondo también generan una cierta adicción que creo que puede ser en ocasiones ciertamente muy, muy perversa. ¿Y yo digo? Yo no tengo hijos, por eso estaba dejando hablar a los padres. Tengo sobrinos y lo que he vivido digamos, como tío es que efectivamente el tema concentración, el tema la economía de la atención, pues es el gran perjudicado, ¿no? Al final, el dispositivo móvil es un convergente de administración de muchísima información, ¿no? Y estamos infoxificados. Entonces, tener una edad apropiada para administrar esa infoxificación parece ser una importante decisión. Y entiendo que hacia los 10, 12 años puede ser una edad mucho más oportuna. No sé si lo lograría, pero creo que por ese lado debería ser. Pues gracias. Gracias a todos. Última pregunta, y esta sí que os pido un nombre. Si tuvierais que elegir a alguien del entorno empresarial, no empresarial, que conozcáis directamente o que no, bueno, alguien que os inspire para dirigir vuestro país, ¿quién sería? Yo no tengo ninguna duda, como entenderás. Pablo Casado, el presidente de mi partido, que es el Partido Popular. Creo que tiene juventud, tiene valores, tiene principios, tiene ideas, tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de partido y, por tanto, en mi caso es una pregunta muy fácil, Antonio. Sí, a ti te la hemos hecho muy fácil. Wow, este ruido aquí en casa. Pero mira, tú sabes que yo te diría, a mí me encantaría una persona, yo creo que más que una persona sería estereotipo. Oye, Miguel, vamos a poder hablar de estereotipos. Sí, estoy en el edificio donde estoy y no puedo hacer nada. Acaba de empezar ahorita, ¿no? Te digo que espero que no sea consecuencia de mi respuesta. No, tú sabes que yo digo que más que un hombre me encantaría estereotipos de justicia social, de luchar contra la desigualdad, de libre empresa, cosas como esas, ¿no? Yo a mí me encantaría, por ejemplo, una Angela Merkel, me encantaría que pudiera ser presidente de un país donde yo esté, me encantaría, me fascinaría. Venga, dos más y terminamos. Yo tengo una amiga en el Perú que siempre le digo, que se llama Charo Bazán, que cada vez que la veo le digo, tienes que ser presidente del país. Y se lo digo porque es una mujer que se hizo a sí misma íntegra, con una conciencia social y una conciencia humana impresionante, luchadora por sus trabajadores y ha hecho innovaciones inmensas. Ella está en el campo agroindustrial, por el bienestar de la gente con la que trabaja, tiene socios europeos, maneja la primera o segunda agroindustrial más grande del país. Y para mí, creo que ya dije, en el fondo es la persona, pero es los valores que esta persona trae a la mesa, sobre lo cual yo quisiera, ¿no? Y no es el caso de Charo, porque Charo tiene mi edad o un poco más, quién sabe, pero si además le pudiera poner a un perfil como Charo, alguien que fuera súper joven,
O sea, yo hoy en día hoy en día yo soy fan, pero fan de los millennials. Creo que es la generación que ya pasaron su experiencia dura de vida. Al comienzo la tuvieron bien fácil, pero ya ahora que les ha tocado más difícil, muchos de ellos ahora ya empiezan a ser padres y madres, ya se pegan con la realidad esa que es, ¿sabes?, familia. Yo creo que los líderes millennials nos están dando sorpresas fantásticas. Mira nomás Nueva Zelanda y algunos otros países europeos donde tienen jóvenes al mando. Yo creo que es para ellos, de todas maneras. Muy bien. Para mí, pensando en Colombia, claro, aunque resido en Madrid, pensando en Colombia, me gustaría una Manuela Carmena al mando de un país como Colombia, y me gusta mucho esa tradición que viene de la ciudad, ¿no? Creo que quien logra entender la escala ciudad, la escala territorio, luego saltar a gobierno nacional, puede entender mucho mejor cómo aterrizar esas cosas que a nivel nacional se vuelven tan abstractas, ¿no? Y que creo que haber puesto a las personas en el centro y con el dolor político que eso supone, ¿no? El músculo, el sacrificio político que supone, pero haber puesto a las personas en el centro es algo que un país como Colombia desearía muchísimo. Bueno, pues yo quiero daros las gracias por este rato, por vuestra visión, por compartir vuestra experiencia, vuestra inteligencia también, vuestra actitud, que veíamos antes que la experiencia no es lo más importante, es más la actitud y bueno, que estéis aquí, que tengáis la disposición de compartir lo que sabéis con nosotros, pues muy agradecer. Así que nada, muchísimas gracias a los cuatro y un abrazo muy grande. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Un placer haberlos conocido por esta vía. Igualmente. Igualmente. Hasta otra. Hasta pronto.